Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo vamos a ver cómo se monta un comprobador de tensión muy fácil con lamparitas de neón. Lleva 3 lamparitas de neón, 3 resistencias. Llevaría una plaquita, una cajita para alojar el aparato y 2 cables con sus puntas de prueba. Muy fácil el montaje y su funcionamiento sería que enciende una lámpara de neón cuando tenemos una tensión de 110, 120 voltios, 130 voltios. Con 220 voltios o 230 se encenderían 2, y cuando tenemos la tensión de 380 voltios o 400 voltios aproximadamente se encienden las 3 lamparitas de neón. Muy fácil el montaje y lo vemos a continuación. Aquí vemos el esquema del comprobador de tensión con lámparas de neón. Aquí tenemos las puntas de prueba, que son por consiguiente las puntas de tensión o de alimentación. Si tenemos una tensión en estos 2 puntos sobre 110 o 120 voltios aproximadamente, pues se enciende esta lámpara de neón y la corriente circula por las resistencias, pero no se encienden las otras lámparas de neón, puesto que la tensión no tiene un valor suficiente para poder encender las 2 lámparas. A medida que sube la tensión de la red, por ejemplo que tenemos 220 voltios, pues ya sí tenemos una tensión suficiente para que se pueda encender tanto la primera como la segunda lámpara de neón. Y si tenemos una tensión de 380 o 400 voltios, pues ya tenemos una tensión suficiente para que pueda encender las 3 lámparas de neón. Ese es el funcionamiento del circuito. Aquí tenemos el plano y los distintos elementos de montaje. La cajita, que es de un filtro telefónico, las puntas de prueba, las 3 resistencias, una de 100K y 2 de 300K, y las 3 lamparitas de neón que ya están previamente conectadas. Aquí está el corte, aquí está una lamparita de neón, otra, aquí está el corte, van en serie, y otra, aquí la tercera. Vemos que aquí van en serie las 3 lamparitas de neón. Entonces tenemos esta conexión, esta conexión, esta conexión, esta y esta conexión. O sea, tenemos la conexión de las 3 lamparitas de neón. A continuación vamos a colocar la resistencia inferior de 300K.
Podemos empezar por aquí o por aquí, es igual. Vamos a conectar la resistencia inferior de 300K, que es la que va a la punta de prueba, a una de las puntas de prueba. Aquí vemos que esta es la tercera lámpara de neón y se conecta a la línea de la punta de prueba con una resistencia de 300K. Aquí está la conexión de la lamparita de neón y esta es la conexión que se ha soldado para que sea doble, que va a la punta de prueba. Entonces debemos colocar una resistencia entre la línea de la punta de prueba y la lamparita de neón. Aquí está. Y vamos a realizar la soldadura. Vamos a extender un poco el estaño. Ahí quedó perfecto. Y como veis, aquí ha quedado la resistencia. Vamos a cortar las puntas. Y vemos que ha quedado perfecta la lamparita de neón conectada con la línea que va a la punta de prueba. Hemos realizado la conexión de la resistencia de 300K entre la línea de la punta de prueba y la lamparita de neón. A continuación vamos a realizar la soldadura y conexión de una de las resistencias que va en los extremos, o sea que va paralela a la lámpara de neón. Vamos a realizar la soldadura y procedemos a la soldadura, aunque aquí hay que cortar para unir a la lámpara de neón. A continuación realizamos la soldadura. Aquí quedó, como veis,
soldada. Muy bien. Va paralela a la lamparita de neón y, como veis, lleva aquí un corte para que no se unan las pistas. Ya tenemos la conexión paralela de la resistencia con la lamparita de neón. Aquí veis cómo quedó la resistencia de 300K, esta que está aquí, que ya está conectada, y a continuación vamos a realizar la soldadura de la otra resistencia de 100K, que es esta primera resistencia que está aquí. Vamos a unir también en este punto y aquí en este punto. Veis que está suelta. Vamos a realizar la soldadura. Aquí viene a esta unión, que es una unión común de las dos resistencias. Ahí quedó. Y la conexión a la cual iría la otra punta de prueba. Aquí vemos igualmente la separación y la resistencia ha quedado soldada entre este extremo y este extremo, que van en paralelo a la lamparita de neón, y además es la otra punta donde se conecta el cable de prueba, con lo que la placa ya quedó terminada. El montaje en la placa ha quedado terminado, aunque aquí en el esquema las resistencias están en el lado izquierdo y aquí el montaje está en el lado derecho, pero no tiene importancia de ningún tipo. Es igual soldar en un lado como en el otro, siempre que vayan en paralelo a las lámparas de neón. Vemos la placa con las soldaduras terminadas. Aquí viene la punta de prueba. De aquí a aquí viene una resistencia, una lamparita de neón, una resistencia en paralelo y otra resistencia en paralelo. Y aquí viene la otra punta de prueba. Hay que repasar bien las pistas para que no haya conexiones que puedan provocar cortocircuito o averías en el circuito. A continuación, para terminar, vamos a soldar las dos puntas de prueba. Aquí soldamos una punta de prueba. Y aquí soldamos la otra punta de prueba.
con lo cual el circuito ha quedado terminado. Aquí vemos una plaquita de un comprobador que no tiene las lamparitas de neón y de las cuales he tomado referencia de las resistencias, que son 100K, 300K y 300K. Pero en el momento de poner a prueba nuestro circuito hay un pequeño fallo y en 220 solamente se enciende una. Con lo cual he llegado a la conclusión que el problema es porque estas lamparitas de neón son más grandes que las que tenía el circuito de muestra. Entonces he colocado en esta resistencia de 300K otra de 300K, con lo cual al estar en paralelo me da un resultado de 150K. Entonces ya sí funciona. O sea que si colocáis lamparitas de neón más pequeñas, es posible que con solo la resistencia de 300K pueda funcionar. Aquí, repito, he colocado otra de 300K en paralelo, con lo cual tengo 150K. Y ahora sí que funciona. Conectamos el transformador que va de 220 a 110 y vemos cómo se enciende una lamparita. Ahí tenemos 110 o 120 voltios. Se enciende una lamparita. Ahora comprobamos directamente de la red a 220 y vemos cómo se encienden las dos lamparitas de neón. Ya tenemos 220 o 230. Dos lamparitas de neón. Y por último, para probar 380 voltios, he realizado la siguiente operación. He conectado la entrada de 220 voltios a la entrada de 110. Por poco tiempo, puesto que hay una subida de intensidad. Pero aquí tenemos una relación que nos dobla la tensión de 110 a 220. Tenemos una relación 1-2. Entonces, si alimentamos aquí con 220, aquí nos puede salir 400 voltios aproximadamente. Vamos a colocar las puntas de prueba y el transformador lo colocamos en un intervalo corto de tiempo. Ahí veis, tenemos 400 voltios aproximadamente. Aquí tenemos el comprobador colocado en su cajita y si conectamos a la red de 230 voltios vemos cómo se encienden las dos lamparitas de neón. Es un aparatito muy práctico y muy fácil de montar. Espero que este vídeo os sea de utilidad
y como siempre gracias por vuestra atención.